Vamos a hablar ahora de tarjetas de crédito, que siguen siendo la forma de pago más extendida. Dependiendo de la tarjeta que solicitemos a la entidad, se acumulan varias comisiones distintas. Depende de la tarjeta. Parece que las de marca son un poco más caras que otras tarjetas menos conocidas, pero el coste medio anual es de unos 40 euros, si se trata de una tarjeta de crédito o de débito. Muchas personas ignoran cuánto cuesta tener una tarjeta de crédito y cómo usarla de la mejor manera. Vamos a preguntarle a Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores de España en Tenerife. ¿Qué tal? Señor Alonso, buenos días, un día más. Hola, buenos días. Bueno, crédito y débito, ¿cuál es la diferencia? Vamos a primero establecer. Bueno, la de débito, digamos que es como si lleváramos dinero en efectivo, por entendernos, es de pago inmediato. Mientras que la de crédito, como su nombre indica, lo que hace es otorgar crédito a ese consumidor que paga con esa tarjeta, de tal forma que no está pagando directamente con el dinero que tiene en ese momento en cuenta, sino que lo está posponiendo al momento en que contractualmente en el contrato tenga pactado, ¿no? Pago a X plazo, eso depende mucho de cada tarjeta y cada contrato. ¿Bendita tarjeta de crédito o justo lo contrario? Vamos a ver, es como todo. Es un instrumento útil si se utiliza también con cierta cabeza. Vamos a ver. El problema que se tiene fundamentalmente con las tarjetas de crédito es primero que hay que saber elegir qué tarjeta de crédito no cuestan escoger. Todo lo mismo. No cuestan todo lo mismo. Hay diferencias en muchas cosas. Porque una tarjeta de crédito primero puede tener un coste de emisión, puede tener un coste de mantenimiento, y ya en eso ya empezamos a diferir entre unas entidades y otras y entre un tipo de tarjeta y otra. Hay que tener en cuenta que tenemos además dos entidades que suelen actuar: la entidad financiera, el banco con el que nosotros trabajamos, que es el que la suele aportar, y luego la entidad soporte de esa tarjeta de crédito, que puede ser pues Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, American Express, etcétera, etcétera, infinidad de ellas. Entonces, dependiendo de la entidad y dependiendo de la marca de la tarjeta, los costes pueden ser muy diferentes. En los gastos de emisión, en los gastos de mantenimiento. Hay gastos de mantenimiento en algunos casos hasta de 50 euros anuales. Es que eso es una cosa que deberíamos tener todos en cuenta, y la mayoría no lo hacemos. Hay gente muy previsora que sí, pero la gestión de los productos bancarios, de nuestras tarjetas, cuando uno lo suma al año, a lo mejor estamos hablando de más de 200 euros, y eso a lo mejor está costándonos llegar a fin de mes. Podemos vernos en rojo por 5 euros de un gasto de una tarjeta que a lo mejor podíamos evitar. Pues sí, no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo tener una tarjeta de crédito que mensualmente me esté cobrando, por ejemplo, 10 euros, a una que no me cobre nada. Pero tampoco es lo mismo, hay que ver todas las condiciones, porque como decía, luego hay los intereses. Podemos ir desde intereses del 24, 20 y tantos % en el cobro después de ese crédito a intereses del 6%, por ejemplo, ¿no? La diferencia es muy notable. Por impago. Cuando una cuota de ese crédito no la pago, ¿qué penalización tengo? También hay que saberlo, porque va a depender de todas esas circunstancias realmente si esa tarjeta es mejor, por entendernos, que otra. Y luego también hay otro problema: no todas las tarjetas tienen la misma aceptación, ¿vale? Las tarjetas de crédito de las entidades más conocidas normalmente son más universales en su uso que otras tarjetas que tienen un uso bastante más restringido. Lo digo porque un efecto positivo, por ejemplo, de las tarjetas de crédito suele ser que, por ejemplo, para un viaje suelen tener asociado un tipo de seguros que pueden ser útiles, y que además en los viajes puede ser cómodo para evitar además el llevar mucho dinero en efectivo. Pero claro, tenemos que tener una tarjeta que tengamos la seguridad que al destino donde vamos esté universalizado su uso. ¿Y dónde está toda esa información, señor Alonso? Porque a lo mejor, no sé si es que el consumidor o el usuario de la tarjeta peca de informarse poco, o es que los bancos tampoco son demasiado claros con determinados gastos aplicados a las tarjetas, tanto de débito como crédito. Cuando hablamos de entidades financieras, claridad siempre es cero, o cuasi cero, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer un esfuerzo como consumidor de informarse. Ventaja que tenemos que en estos momentos, ayer mismo yo para el programa hacía un refresco en internet mismo, ¿no? Para ver los últimos. Hay información, hay estudios de organizaciones serias, incluso ayer veía de algunas revistas económicas serias de este país en el que venían estudios incluso comparativos en precios de las diferentes tarjetas. Por lo tanto, hay fórmulas ya de que el consumidor puede informarse. El sistema peor para informarse es el comercial.
El comercial va a vender su no te va a vender su producto y siempre te va a decir que es el mejor. Claro. Evidentemente, entonces hay que compararlo. Cuando decía si es bueno o malo, pues depende. Problema fundamental que tenemos es que muchos consumidores, y más en una época como esta, lo que están haciendo es incrementar sus gastos a través de financiar a crédito sus compras incluso habituales, ¿no? Con lo cual el coste que al final eso tiene es enorme. Y también tienen un problema generalizado. Todo el uso de dinero de plástico, tanto de débito como de crédito, genera un sobrecosto per se, siempre. ¿Por qué? Porque esas entidades viven de esas tarjetas. De tal forma que cuando un usuario está pagando con la tarjeta, el comercio está pagando también para poder cobrar con esa tarjeta. Y hay unas cuestiones que preocupan a los consumidores, por ejemplo. Hay mucha gente a la que le llega a la casa una tarjeta. No la ha pedido, una tarjeta más doradita o... Bueno, ¿qué pasa si uno no da de baja esa tarjeta? Que te la siguen cobrando. Yo hablo por caso propio, pero es así. Yo no he autorizado la tarjeta y te llega una tarjeta. Y eso pasa mucho porque... En principio eso es un abuso y un fraude al consumidor sin ningún lugar a dudas. Pero conviene, para evitar, es mucho más fácil evitar el problema en el sentido de inmediatamente ponerse en contacto para que conste una anulación por no haber sido solicitada, que esperar diciendo, bueno, como no la he pedido no pasa nada, porque al final vamos a tener que reclamar ya pagos por mantenimiento y dar inmediatamente la orden, siempre por escrito a la entidad financiera, de que no se pase ningún cargo asociado a esa tarjeta y guardar ese documento para poder reclamar frente a la entidad. Luego está el tema de la cultura financiera, que es un poco de lo que estamos hablando en realidad, de saber cómo funciona y de saber cómo usar la tarjeta de crédito. ¿En qué circunstancias es beneficiosa? ¿En cuáles empieza a resultar un poco más complicado el uso, o más caro por lo menos? Claro, hay ocasiones en las que es verdad que puede uno necesitar crédito. También el crédito está limitado en esas tarjetas dependiendo mucho del tipo de tarjeta y del tipo de cliente que uno sea de la entidad, ¿no? Depende de sus saldos, muchas veces el límite de crédito que nos ponen. Pero es verdad que hay algunas ocasiones en las que puede ser interesante para el consumidor hacer a crédito. Pero la realidad es que lo que no puede usarse nunca es como sistema de financiación permanente de nuestros gastos corrientes. Eso lo que hace es incrementar los costes de nuestra vida enormemente. Y el problema es que en un momento en que la gente está apretada, estamos apretados, hay una tendencia a huir hacia adelante, ¿no? Entonces, eso nos genera enormes problemas porque al final esos impagos tienen intereses, a mi juicio son claramente abusivos ese tipo de intereses, pero ya nos ponemos en una situación de una reclamación de una entidad financiera contra nosotros y todos los mecanismos de defensa pues son muchas veces insuficientes frente a entidades que además sabemos que cualquier actuación la van a llevar hasta sus últimos extremos, ¿no? Entonces, situaciones que pueden ser útiles, los viajes, el pago de viajes, es otra información que uno tiene que solicitar. ¿Qué seguros tienen asociado? Hay muchas tarjetas de crédito que el pagar, por ejemplo, los vuelos, tienen seguros asociados de vida, seguro de viaje, seguro de incidencias, etcétera. Pues todo eso conviene tener esa información y puede ser un momento útil de hacerlo. En un viaje normalmente también es mucho más seguro viajar con una tarjeta que viajar con dinero en efectivo, aunque siempre sea conveniente llevar caja, ¿no? Por entendernos, ¿no? Dinero de bolsillo. Pueden ser útiles ese tipo. Pero también es verdad que debemos jugar con algo que nos permiten ya muchísimas tarjetas, que es el momento que pago, en qué plazo voy a pagar, a efectos de limitar en lo posible los intereses que tengo que pagar. Por ejemplo, muchas de las tarjetas nos permiten hacer lo que llamamos un débito acumulado, pagar a principios del mes siguiente sin interés ninguno, toda la deuda acumulada durante ese mes. Eso está muy bien, también es importante hacerlo sabiendo y tomando clara nota de lo que estoy gastando, porque muchas veces es mucho más, es una cuestión psicológica. Cuando uno paga con tarjeta que va acumulándose, si no es muy consciente del cúmulo que tiene, al final, a principios de mes le puede venir un importante agujero, ¿no? Muchas gracias, Raúl Alonso. Buenos días. Muy buenos días. Un placer.